Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues bien, de lo que les quería hablar el día de hoy es precisamente acerca del BIM, el mantenimiento de activos, toda la parte del gemelo digital, que es algo que es un concepto que ya habíamos discutido el año pasado. Y en este año, pues se alimenta un poco de los conceptos, sobre todo de los que han ido hablando aquí los panelistas, tanto del día de ayer como de el día de hoy. Creo que todos ya de los que estamos aquí presentes ya conocemos esta gráfica. De hecho, el ingeniero Pedro estuvo hablando un poquito acerca de ella en su anterior presentación, donde hablaba acerca del nivel cero de BIM, al nivel uno, al nivel 2, al nivel 3, etcétera. Creo que esta parte ya está bastante explicada en la colaboración que hizo el ingeniero. Entonces, no tiene caso realmente hablar de ella. Sin embargo, la uso como un ejemplo de que seguimos desarrollándonos, seguimos moviéndonos en esta escala hacia los siguientes pasos. Y a lo largo del mundo, pues ya se está hablando acerca de las otras dimensiones del BIM. Sé que no es un modelado o una herramienta, sino más bien es una metodología, sino lo que quiero llegar es a lo que estamos experimentando precisamente ahora. Por ejemplo, ahorita actualmente en la región, pues muchas personas hablan acerca de este 7D, ¿vale? Sin embargo, en otras partes del mundo, este 7D y lo que se conoce como administración de activos, pues ya está, o más bien ya ha mudado a llamarse lo que conocemos ahora como el concepto del gemelo digital. Entonces, esto pues es un poco donde empieza el BIM, luego agregamos aquí algo de información para la planeación, luego para la estimación de costos, luego para la sustentabilidad, etcétera. Junto con los metadatos de todo esto, pues forman un poco lo que todas las aplicaciones de BIM que tenemos. Y aunque esta quisiéramos seguir pensando que es una aplicación de BIM, la verdad es que ahora el mundo ya ha mudado hacia este otro concepto, que es precisamente el del gemelo digital. Y lo pongo en esta gráfica aquí porque actualmente pues lo consideramos precisamente como una tercera, una cuarta revolución, ¿vale? Vivimos primeramente en nuestro caso, ¿vale? La revolución industrial, obviamente, pero en nuestra industria, pues pasamos primero todos de trabajar en respiradores, a hacer cálculos de manera manual, a trabajar apoyados por computadoras, como es el caso del CAD, que recordemos que, como dijo el ingeniero Pedro, no es una herramienta, sino más bien es el modelado en 2D que hacemos. Actualmente nosotros, como parte de este congreso y otras actividades que estamos desarrollando, también en cuanto a normativa, en México, en Chile, en Brasil, estamos moviéndonos hacia BIM. En ese sentido y en la parte de la normativa, quienes van más avanzados en este aspecto, pues son los países de Europa, al igual que marcaron la pauta durante mucho tiempo para lo que conocemos ahora como BIM. Hoy nuevamente lo hacen, pero para este nuevo concepto que es el del gemelo digital. ¿Y por qué es importante el gemelo digital? Aquí para un propietario, para una persona, para un dueño de un activo, digamos por ejemplo una planta de alimentos, una planta procesadora o una planta de generación de energía, sea una termoeléctrica o una hidroeléctrica, por ejemplo, y en esos casos incluso para nosotros mismos. ¿Qué es más importante? Si el proyecto y la construcción que puede llevar a cabo 10, 20 años en obras muy grandes, muy monumentales, incluso en el pasado, pues bastantes décadas, ¿vale? O toda la parte de la operación y mantenimiento, que es donde realmente se ven pues, los beneficios a largo plazo, no solo para el propietario o el operador de este activo, sino también para nosotros mismos. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, muy cercano a nosotros, que es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá actualmente, por ejemplo, ya supera los 100 años de operación. Entonces, obviamente, la inversión que se está acá durante el proyecto y su construcción, incluso dentro de todo lo polémico que fue y todas las inversiones que realizaron países extranjeros dentro de ella, pues palidece frente a todo el ejercicio o el desarrollo o el aprovechamiento de lo que se ha hecho a lo largo de estos más de 100 años.
Y es precisamente aquí donde entra en juego la parte del gemelo digital actualmente, para tratar de unificar estos dos procesos y que tengamos en cuenta desde un inicio este gemelo digital. Dentro de la administración de los activos, pues tenemos muchísimos aspectos y es por eso que la administración y el gerenciamiento de esos activos a través del gemelo digital va un poco más allá de BIM, ¿vale? No es solamente este modelado, se puede pensar a lo mejor que nos puede ayudar el modelo as-built, por ejemplo, con la parte de todas las bases de datos que ahora se conocen de módulo abierto, como OpenBIM, como el COBIE, como otras bases de datos que ayudan precisamente al gerenciamiento de cada uno de los componentes de esos activos, pero el gemelo digital nuevamente igual va un pasito más allá. Entonces, si bien mientras podemos tener dentro de esto, mediante BIM, bastante bien controlada la parte del modelo as-built o del gerenciamiento del activo en sí, como lo construido, la verdad es que aún faltan otros aspectos a considerar. Sobre todo, la parte que añade aquí el gemelo digital está en la de la analítica y el reporteo, donde precisamente se puede ver mucho mejor aprovechado toda esta parte del gemelo digital. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. En cuanto a la transformación digital que estamos llevando a cabo nosotros como país, como región, como, digamos, a nivel mundial en sí, ¿vale? Hay algunas industrias que van mucho más atrasadas en esta transformación digital y cosas, bueno, más bien lo que hemos vivido actualmente como parte de la pandemia del año pasado y que aún todavía para nosotros pues parece no acabar, es que hay sectores que sí son, que fueron muy afectados por esta parte de la transición hacia trabajar en ciertas maneras colaborativas, como por ejemplo, en lugar de estar todos sentados dentro de una misma sala, pues poder colaborar a través de una base de datos o un ambiente común de datos donde cada uno pudiera pues trabajar incluso de una manera más eficiente. Tan es así que pues algunas empresas, tanto en México como en Chile, como en Brasil, pues no sobrevivieron a esta adaptación, no sobrevivieron a esta transformación y tuvieron que cerrar. Entonces, principalmente la industria, por ejemplo, de la construcción y la industria eléctrica, por ejemplo, mucha de la industria de la infraestructura de la que nosotros hacemos parte y a la que contribuimos, colaboramos en distintos aspectos, van sumamente atrasadas en este aspecto. Pues obviamente aquí como punteros pues tendríamos los que esperamos ver, ¿no? Como es el turismo, porque ya todo lo hacemos por internet, tanto nuestro check-in como las compras de nuestro boleto, como eh, el booking de nuestros hospedajes y las telecomunicaciones, obviamente todos los medios, con todo el boom de lo que hemos visto últimamente, el boom, por ejemplo, de TikTok, que tuvo lugar todo el año pasado. Y algunos datos de lo que podemos ganar o de lo que pueden ganar las empresas si incrementan pues su transformación digital, ¿vale? Y esto se ha visto también, obviamente, reflejado en 2020, al contrario de lo que ocurrió con las empresas que no pudieron adaptarse a esta transformación, a las que sí pudieron, en las que ellas pues vieron esta realización de los beneficios, estas ganancias en su transformación digital. Tan es así que muchas de estas empresas actualmente pues ya decidieron no mandar a muchos de sus empleados a sus oficinas, ¿no? Es el caso de Microsoft, por ejemplo, o de Google, o en este caso incluso de la misma empresa donde yo trabajo, Bentley Systems, por ejemplo. Entonces ahí pues realmente podemos ver que sí hay mucho que ganar. Ahora bien, para hablar acerca de un activo físico, pues podemos pensar que con todo esto del BIM, pues se tiene que empezar a partir de un modelo que ya exista, perdón, de un modelo que sea nuevo y a partir de ahí ir modelando, pero la verdad es que podemos iniciar incluso este gemelo digital desde activos físicos ya existentes, apoyándonos en tecnologías que hemos visto y que veremos en este mismo panel, como es el caso
de la captura de realidad. Actualmente hay muchas herramientas para la captura de realidad, pero añadiendo una capa de administración como la que vemos aquí, pues podemos hacer clic sobre cada uno de los elementos, entender qué es lo que está pasando en tiempo real con ellos, si es lo que necesitamos, o, por ejemplo, también entender cuáles son las especificaciones de ese elemento, cuándo se realizó, por ejemplo, el último mantenimiento, cuál es su espesor, cuáles son los elementos que dependen del correcto funcionamiento de este mismo, etcétera. Entonces podemos partir a partir de ahí hacia un gemelo digital y ni siquiera tiene que llegar a ser, por ejemplo, tan sofisticado como es una malla de realidad. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y pues estos son un poco de los problemas que enfrentamos cuando no, ya no digamos, cuando no adoptamos la metodología BIM, porque es un poco bastante específico, sino cuando no colaboramos, en este caso, de manera digital, ¿vale? Podemos llegar a pensar que los modelos digitales pues no representan fielmente la realidad, por ejemplo. Entonces, pues esto pues, se soluciona un poco con el gerenciamiento y la creación de los modelos as-built, pero sin embargo los otros aspectos pues sí son altamente dependientes de la colaboración y de las herramientas que estemos utilizando precisamente para colaborar, como dijo el ingeniero Pedro, pues no hay que tener miedo de compartir, sobre todo. Pues todo esto que la manera en la que trabajamos actualmente, la manera, o actualmente en muchas partes, ¿vale? Porque obviamente hay algunas empresas puntero a lo largo de la región que ya están liderando esta transformación en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, etcétera. Generamos este dark data que le llamamos nosotros, ¿vale? Este dark data pues se va generando, digamos, en función de las decisiones particulares que cada uno de nosotros vamos tomando o también como equipo, por ejemplo, donde no guardamos suficiente cuidado de los documentos y lo que pretende el gemelo digital o todas las alternativas del gemelo digital es a empezar a partir a gerenciar el dark data, ¿vale? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, de dark data que teníamos anteriormente era toda la parte de las compras online. Anteriormente, pues no estábamos tan conectados como estamos ahorita en el mundo digital. Y entonces, si yo anteriormente hacía alguna compra online, por ejemplo, digamos de un arenero para gatos, por ejemplo, pues no pasaba nada. Sin embargo, a partir de gerenciar el dark data, empresas como Google, empresas como Facebook, cuando yo hago esa compra pueden obtener muchos más datos haciendo correlación. Si yo compro un arenero para gatos es o bien porque tengo un gato o bien porque es un regalo para alguien, ¿vale? Y si correlacionan eso con mi edad, con las preferencias de mi otro grupo, de mi grupo de amigos o las personas con las que interactúo más frecuentemente, pueden obtener muchos más datos. Ese es el dark data. Y eso es lo que se capitaliza, por ejemplo, en estos medios en Internet y lo que se pretende capitalizar dentro de los activos físicos. En nuestro caso, por ejemplo, el dark data serían las decisiones que toma el estructurista. Si bien estamos muy apegados a las normas, todavía hay algún campo de acción para que el estructurista decida qué hacer o qué no, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las varillas de dilatación que se usan en algunos activos físicos, o, por ejemplo, dark data puede ser las decisiones que tomamos en campo que no quedan correctamente registradas, ¿vale? Como, por ejemplo, mover 50 centímetros un, algún elemento, ¿no? De construcción o algún anclaje que hayamos tenido para algún equipo. Eso se vuelve dark data, porque al final cuando entregamos el proyecto, pues no sabemos de dónde vino esa decisión, qué fue lo que la originó, hacia dónde nos puede llevar y cuáles pueden ser sus implicaciones hacia adelante. Entonces, ese dark data es lo que pretendemos nosotros gerenciar y participar dentro de ello. Los desafíos de los procesos convencionales, pues creo que ya los hemos platicado en bastante extensión y yo creo que precisamente es parte de este foro. Los vamos a seguir platicando, ¿vale? Los vamos a seguir platicando porque algunas pérdidas pues pueden ser muy importantes para nosotros y lo siguen siendo. Pues sobre todo en este caso, en el del mantenimiento de los activos físicos, se llega a un estancamiento de la eficiencia operacional, por ejemplo, porque no podemos hacer esas correlaciones con el tiempo para entender cómo mejor o mejorar el aprovechamiento de nuestro activo físico, ni tampoco entender cómo el desgaste va afectando el aprovechamiento que hacemos de este. La representación digital, pues si bien queda como un modelo as-built, pues sigue siendo una representación digital estática que se queda en el tiempo,
que no sigue siendo alimentada y que sigue siendo usada como un repositorio o un inventario más bien de una base de datos de los componentes que integran nuestro activo, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos una falta de limitada adaptación a los cambios y, como les comentaba, pues algunas empresas ya están mudando precisamente o ya están transicionando hacia estas otras formas de trabajar, aunque ellos no lo llamen como un gemelo digital, muchas industrias van transicionando hacia ello. Se puede ver, por ejemplo, el cambio muy claro en la industria hospitalaria, por ejemplo, donde se habla ya acerca de un hospital mucho mejor conectado, donde haya un Internet de las cosas y actualmente se está viendo, ¿no? Para gerenciamiento a lo mejor un poco, va a sonar un poco frío, ¿no? Por ejemplo, pero para administración de los pacientes, de cuándo salen de alta, de cómo van progresando, de obtener un histórico, etcétera, ¿vale? Ya se va hablando en ese sentido acerca de esa transformación y en el mismo sentido muchas otras industrias van a irse beneficiando de tener este enfoque de activo físico conectado. Y en ese sentido se puede ver cómo está la ventaja, sobre todo en el caso de la industria hospitalaria que menciono, de empezar con un gemelo digital desde un principio, de tal manera que tengamos idea exacta de dónde se encuentran todas las instalaciones y precisamente esto, ¿no? Podamos ser capaces de mejorar la parte del cambio de lo que nosotros estamos haciendo. También lo estamos viendo, por ejemplo, en la industria automotriz. Mercedes-Benz a lo largo del mundo ya mantiene un repositorio as-built de cómo va quedando sus modelos o sus plantas de ensamblaje, sea de pintura, sea de montaje, etcétera, y lo usan para hacer nuevas adiciones, de tal manera que ellos ya el sondeo de interferencias que hacen en cuanto a tuberías y otras cosas, lo que hacen ellos es nada más confirmar lo que les dice el modelo de lo que ya construyeron, ¿vale? En ese sentido, para ellos pues es muy fácil porque todo queda dentro de su terreno y lo pueden ellos gerenciar como más les guste. Entendemos también que es importante, sería importante que todos tuviéramos esta perspectiva, sobre todo a nivel gubernamental, en un ambiente, por ejemplo, de administración de redes sanitarias o de drenaje o de agua potable, para que pudiéramos también nosotros tener estas ventajas. Ahora bien, ¿qué es un gemelo digital? ¿Vale? Porque ahorita mucho he hablado acerca de los beneficios, de lo que podemos ganar, pero voy a tratar de explicar un poquito sucintamente lo que es un gemelo digital. Un gemelo digital es la representación de un activo físico, proceso o sistema, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, un puente, que incluye su representación digital con la información de cómo se va comportando este activo físico a lo largo del tiempo, sea mediante sensores, también obviamente obtiene toda la parte de la documentación que se genera para la creación de este gemelo digital, no solamente modelos, como vemos aquí, sino también documentaciones en PDF o en Word, tablas de gerenciamiento en Excel, de tal manera que todo quede estructurado y ligado a este gemelo digital. Y este gemelo digital, la diferencia que lo representaría hasta aquí del BIM, pues es que está siendo continuamente monitoreado y fiscalizado a lo largo del tiempo, ¿vale? Sea mediante sensores, sea mediante levantamientos periódicos, porque también puede ser así, sobre todo en el caso de una carretera que tiene, pues digamos, 800 kilómetros, 900 kilómetros, pues se vuelve un poco difícil gerenciar ese activo y sensorizarlo todo, instrumentarlo todo, perdón, de tal manera que se realizan únicamente levantamientos periódicos para ver cómo va progresando la calidad del pavimento o el estado de las obras de drenaje, que es algo muy importante, sobre todo en la administración de activos carreteros. Entonces, es esto, ¿no? Sobre todo esta parte de irlo entendiendo, cómo va cambiando a lo largo del tiempo, para resumirlo ya más rápido, representación es un ejemplo digital, es la representación digital de un activo físico, proceso o sistema que está siendo continuamente monitoreado y que en base en ese monitoreo nos genera entendimiento de cómo podemos predecir el comportamiento del archivo y mejorar su desempeño conforme nosotros lo vayamos utilizando. Hay muchos flujos de trabajo para un gemelo digital. No voy a hablar de ellos aquí, porque muchos de ellos van a ser cubiertos, sobre todo en la parte de contexto, conceptualización, diseño, construcción, con toda la parte de BIM, ¿vale? Creo que bastante bien va ahí todo lo que puede hacerse con un gemelo digital.
Sin embargo, hay algunos escenarios donde los que sí puede convenir tener este gemelo digital, y es para escenarios, por ejemplo, de simulación. En un gemelo digital lo que podemos hacer nosotros es simular, por ejemplo, en este caso vemos nuevamente un puente, una inundación sobre el río que cruza ese puente, y entender cómo va a afectar esta inundación a la estructura. Este es un ejemplo muy básico, pero podemos replicarlo hacia otras industrias. Por ejemplo, en el caso de una planta de montaje o de una planta industrial, podemos simular, por ejemplo, en esos casos, como si fuera exactamente un videojuego, el cambio, por ejemplo, en una línea de montaje, si yo la tengo en este ángulo y si la cambio a este otro, ¿cuál será el sentido de la eficiencia? Y actualmente se hace, por ejemplo, en muchas plantas robotizadas, donde se puede simular la eficiencia o el aumento en la eficiencia operacional que tendría una cadena de montaje si en determinado punto se inserta lo que le llaman ellos una célula robótica, ¿vale? Esta célula robótica es una célula que como tal pues está contenida toda dentro de sí, no tiene ninguna parte de operación humana. Entonces, en ese sentido forma parte de la mecatrónica, pero lo que vamos a hacer con el gemelo digital es simular cuál va a ser el aumento en la eficiencia operacional de esa célula, porque tenemos los datos del fabricante en cuanto a lo que va a generar esa célula. Por ejemplo, podemos decir, esta célula va a obtener 3 piezas por minuto a cada tanto tiempo, ¿no? Bueno, 3 piezas por minuto, perdón, y va a necesitar un mantenimiento cada cuánto, por ejemplo. Entonces, todos esos datos los podemos introducir dentro del gemelo digital para entender cómo va a mejorar esa eficiencia operacional antes incluso, por ejemplo, de que nosotros ni siquiera hayamos decidido adquirir la celda robótica, ¿vale? Se puede evaluar, por ejemplo, en este caso, antes de hacer la inversión, ¿vale? O antes de realizar, por ejemplo, una parada en las operaciones, en el caso de una planta eléctrica, donde pueden decir, cuál es la hora más eficiente para que yo pueda hacer una parada y lleve a cabo este mantenimiento de tal manera que se pueda mantener. Actualmente, por ejemplo, se puede aplicar en plantas como las de la nueva planta de Chile, por ejemplo, que es una planta termosolar. Entonces, ellos pueden beneficiarse y seguramente ya lo están haciendo de este enfoque de gemelo digital, ¿vale? Aunque a lo mejor alguno de ellos no lo sepa o alguno de ellos lo tenga en mente, todos están aprovechando eso precisamente este enfoque para aumentar la eficiencia operacional y entender mejor cómo funciona en ese aspecto del activo físico. Y como les he dicho a lo largo de esta presentación, el gemelo digital, pues nos vamos todos moviéndose allá. No es algo que una empresa o que un grupo de empresas esté moviendo. Actualmente vemos varias cosas y, y nuevamente, ¿no? Al igual que ha sucedido con el BIM, pues los punteros, pues en este caso vuelven a ser nuevamente los británicos. Estos son los principios Gemini. Los principios Gemini son dictados por la Cámara para la Construcción Digital de la Gran Bretaña y lo que pretenden es apuntar hacia cómo debería ser un gemelo digital nacional, ¿vale? En este caso están enfocados hacia eso, pero pueden servir para que entendamos mejor los beneficios del gemelo digital para todos nosotros, como en este caso que deben servir al bien público, que deben crear valor, que deben ser federados, que es algo que seguramente ya han visto en las otras presentaciones, o si no van a ver acerca de la federación, seguro, abierto, de calidad, ¿vale? Entonces, en este caso, lo más importante, pues, es que sea abierto, lo más abierto que sea posible, y por ello es que no puede ser una iniciativa que sea empujada únicamente por una sola empresa, necesita estar además formada por varias cosas, es más que un modelo, es más que una base de datos, es todo eso conjunto y mucho más. Entonces requiere de la colaboración de muchos proveedores, no solo de software, sino también constructores, facility managers, que es un puesto que actualmente estamos empezando a ver que aparece más y más en nuestra industria, para lograr apoyarse hacia la creación del gemelo digital. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos breves de lo que es un gemelo digital. En este caso vemos un ejemplo de Microsoft en colaboración con Bentley Systems. Estos son los cuarteles principales de Microsoft en la ciudad de Singapur. Y lo que se logra aquí con el gemelo digital es primero tener una representación digital exacta, obviamente sí, del activo físico, y la conjugamos con esa parte de gerenciamiento y la administración para ser capaces de, uno, entender mejor cómo va funcionando el activo, pero también de ir previendo a lo largo del tiempo cómo va a ser esa administración, de tal manera que en este sentido el gemelo digital o su contraparte
O sea, tenemos la contraparte, ¿no? El activo físico y el gemelo digital. Y lo que sucede es que el gemelo digital toma decisiones operativas para el activo físico en función del aprovechamiento que va habiendo a lo largo del tiempo, sea en el día o sea a lo largo de varios años. Entonces así es como se puede aprovechar en este caso el gemelo digital para ver qué es lo que sucede en tiempo real y también determinar cómo se va a comportar el activo en el futuro. Esto también obviamente aplica para toda la parte de redes de agua, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente. No es, en este caso de redes de electricidad, perdón, no es solamente un concepto que esté únicamente aplicado a la edificación, sino que puede ser aplicado a todos los activos físicos de los que nosotros nos aprovechamos. Entonces, en este caso, podemos ver en la subestación como una pequeña parte del gemelo digital que estamos viendo nosotros en pantalla, que en este caso es la red, y podemos entender mejor su aprovechamiento, cómo vamos a cuáles son las horas, por ejemplo, pico de demanda, cuáles son las horas bajas de demanda, cuál va a ser el desgaste de esta subestación, si el incremento de la energía usada en esta sección sigue siendo tal y tal y tal, etcétera, etcétera. También puede llegar a ser tan grande como una ciudad, obviamente creo que nos imaginamos con la parte de la red eléctrica y la red de drenaje, pero también puede llegar a gerenciarse la ciudad en sí, es algo en lo que va muy avanzado, por ejemplo, la ciudad de Helsinki, no es este el ejemplo, pero eso es lo que les comentaba, ¿no? La ciudad es un activo físico que ya existe y el puente también, y al dar clic sobre él es lo que podemos ver. ¿Cuáles fueron los elementos que les dio mantenimiento? ¿Cuáles fueron los elementos que se llevaron a cabo? ¿Cuáles fueron los que se construyeron? ¿Cuál fue el armado? Si es necesario dar clic nuevamente, irnos a los planos, ver las fotos, por ejemplo, de este último mantenimiento y de entender mejor cuál es el puente, de tal manera que podamos todos nosotros pues hacer un mejor aprovechamiento del mismo, ¿vale? Muy parecido pues a lo que hacen en otras partes del mundo, pero igual un poco más allá, ¿vale? Hay varios sistemas de gerenciamiento de puentes, México tiene uno, Estados Unidos tiene otro, me imagino también que Venezuela también tiene el suyo propio para el mantenimiento y distribución de los activos, pero aquí lo que lo vemos, como lo vemos, perdón, es que queda centralizado. Y en esta calificación de nivel de servicio A, B, C, D, etcétera, o su estado general, lo que nos ayuda es a dar a entender mejor a un funcionario o a una persona que no entiende acerca de análisis técnico o que no ha podido ver gran parte de los datos, en este caso Dark Data para él, a entender mejor cuál es el aprovechamiento de sus puentes, cuál es el estado. Podemos ir un paso más allá y hacerlo incluso más reconocible para él, de tal manera que podemos trabajar con gráficas, podemos trabajar con elementos, podemos correlacionar este gasto al dinero que estamos ejerciendo en la parte del gobierno y ayudarle a entender cuáles son las inversiones que deben ser importantes para él o que deben ser importantes para la ciudad, sobre todo más allá de intereses políticos, ¿no? Y tener las bases científicas de poder decirle, mira, necesitas invertir acá, necesitas invertir allá, más allá de programas y agendas personales, ¿no? Obviamente un tanto idealista, si lo queremos ver así, pero pienso que puede ser útil, ¿no? En este aspecto también de transparencia para comunicación para nosotros o para gente que no tiene experiencia en puentes o que no tiene esta parte técnica, que es algo que sucede muy a menudo en nuestro mundo, ¿vale? Actualmente en nuestra sociedad. Y ahora un ejemplo un poquito más, ya como parte final, esta es mi última participación, es acerca de un ejemplo del gemelo digital, donde vamos a ver igual todos estos conceptos aplicados a lo que les estaba yo comentando. Nuevamente es una colaboración entre Microsoft y Bentley. Este ya no es más una prueba de concepto. Este ya es un modelo digital que está precisamente monitoreado, que está funcionando. Es una ciudad en Australia. Es la ciudad de Harbour Bridge en Australia. Y actualmente pues tienen una carretera que están gerenciando con este modelo del gemelo digital. Y aquí lo que podemos ver pues, es precisamente la conjunción de todo lo que nosotros hemos estado viendo, ¿vale? El contexto y la conceptualización que llevamos a cabo de la carretera, los modelos digitales as built que nosotros construimos de la carretera y podemos ver también
cómo van funcionando y segmentando todas estas partes del activo físico, como los puentes, los tramos de carretera, los túneles, lo que hayamos hecho nosotros en este caso o en nuestros proyectos. Podemos acercarnos, ver cuál es el tipo de sensor que tienen instalado. En este caso, obviamente, el puente, pues hace sentido instalarle un sensor de vibración. En este caso, la parte del túnel, pues le ponemos cámaras de 24/7, le ponemos también sensores de controles de vehículos, por ejemplo, calidad del aire, por ejemplo, en el caso del túnel, aquí, cámaras 24/7 que podamos entender y hacerlas parte de ese activo y ver también todo esto como acontece, como va sucediendo realmente en tiempo real, de tal manera que podamos echar un vistazo a cómo se va comportando el activo. Por ejemplo, en este caso, una vez que ya nos hemos ligado en tiempo real a la alimentación, pues podemos ver en verde los elementos que se están comportando de una manera adecuada, en amarillo los que están sufriendo un poco de esfuerzo, como en este caso es el puente, pues obviamente habrá pasado algún carro o algo así. Y en el caso del túnel, por ejemplo, también dependiendo de cómo nosotros lo hayamos puesto, lo hayamos configurado, ¿vale? Para que se genere este índice de calidad. En función, por ejemplo, puede ser de la calidad del aire, en función de la temperatura. En este caso, por ejemplo, vemos aquí algunos ejemplos, perdón, a ver, ¿no se está reproduciendo? No sé. Podemos ver algunos ejemplos, perdón, de cómo se está precisamente estresando alguno sensor de temperatura del aire, que era lo que estábamos viendo anteriormente, ¿vale? Y en ese sentido, también podemos llegar a ver algunos conflictos que se van generando, por ejemplo, si ya llega a ser o salirse del estándar de lo que consideramos o de lo que nosotros permitimos como aceptable, pues que nos diga y nos notifique inmediatamente qué es lo que está ocurriendo. En este sentido, vemos que la calidad del aire pues ha disminuido, las partículas de parte por millón suspendidas pues han aumentado. Vamos hacia la cámara para entender qué es lo que está pasando en ese momento y podemos ver que se ha bloqueado un tráiler aquí, pues obviamente ha bloqueado parte del tránsito, lo cual obviamente ha generado que todos los vehículos se estacionen, lo cual obviamente genera la subida de emisiones, lo cual afecta a este sensor. Y entonces ahí es donde ya podemos nosotros tomar decisiones operacionales de qué es lo que queremos hacer, mandar a una brigada que lo vaya a ver, etcétera. Y el gemelo digital aquí, un diagrama que puede parecer complejo, pero es sencillo, ¿vale? De cómo va funcionando el gemelo digital. Tenemos aquí en esta parte, por ejemplo, todas las herramientas que nosotros vamos a ir ocupando para ir creando el gemelo digital y usamos puentes o traductores para conjugarlas, ¿vale? No necesariamente tenemos que tener una herramienta de un fabricante o de otro, sino podemos usar estos puentes o estos traductores para unificarlo y llevarlo a ser un solo gemelo digital, de tal manera que quede como, pues, as built, ¿vale? Y podemos sincronizarlo no solo durante la fase de operación, sino también durante la fase de construcción, de tal manera que podemos tener esta línea de tiempo donde podemos ver cómo ha ido aumentando el modelo conforme nosotros hemos ido progresando y entender esos cambios, cómo se llevaron a cabo. De ahí lo conectamos hacia los otros servicios, como por ejemplo los de realidad, los de mapas para localizarlo, toda la parte de gerenciamiento de los activos también, lo vamos a ver un poquito más adelante, y hacia ahí lo vamos teniendo ya todo junto como un único gemelo digital independientemente de la disciplina, que en este caso podemos ver carreteras, puentes, estructuras, drenaje, etcétera, ¿no? Con esta parte de los gemelos digitales, lo que se genera es la conexión de estos sensores, de estos datos de lo que nosotros vamos generando para ligarlo precisamente a la parte del modelado y sobre estos sensores hacer análisis, entender el histórico, por ejemplo, de cómo se ha ido comportando ese sensor, verlo también en un tema general, también ir haciendo programaciones de tal manera que podamos simular un error como el que vimos ahorita que se simuló en el caso del túnel, entender qué es lo que puede ir pasando, definir los límites de lo que es aceptable para nosotros en el sentido de partículas de aire o en el sentido del sensor de vibración y todo esto conjugarlo dentro de una sola plataforma que lo haga fácil de entender para la persona que está a cargo de esa operación y mantenimiento, pero obviamente pues también lleva su parte, su muy buena parte de programación de todo lo que nosotros estamos elaborando en este caso. Y así es como vamos nosotros pudiendo
ver o entender el gemelo digital, ¿vale? Pero sí necesita esta parte de personalización para cada uno de los gemelos digitales de los que vamos nosotros haciendo aprovechamiento. Y aquí podemos ver igual nuevamente cómo los sensores van aumentando, cómo las partículas por millón van aumentando precisamente en el aire, y podemos ligarlo a un punto en el tiempo de tal manera que en este caso es una simulación, pero ya en condiciones de operación reales podemos entender, por ejemplo, qué fue lo que llevó a ese nivel de subida, ver cuáles fueron las condiciones en el tiempo que llevaron hacia ello y entender de una mejor manera cómo podemos hacer para que no se vuelva a repetir en el futuro. Y pues esto es todo lo que yo tenía para mostrarles por hoy. Primero que nada, pues le doy muchas gracias al colegio por invitarme, al ingeniero Leonardo también por invitarme a participar en este evento como el año pasado, y a ustedes también por tomarse el tiempo de sus ajetreadas agendas para asistir a esta pequeña presentación.